Continuando con el programa, pedimos que nos acompañen al frente el doctor Federico Pujol, el doctor Oscar Recendis, doctor José Antonio Domínguez Lepe. Ya tenemos aquí a Anita y la doctora Ramón Alicia. Sin lugar a dudas, el tema que nos continúa es tan interesante como el primero y tenemos a gente muy prestigiada con sus proyectos de investigación, no sin antes reconocer a CONAVI y a CONACYT este encuentro, lo cual nos agrada mucho aquí en el Instituto de Ingeniería y felicitamos por ello. Vamos a tener la primera presentación y la mecánica va a consistir que presenten 10 minutos cada quien y el tiempo que nos quede al final lo abrimos a las preguntas de ustedes, con el objeto de ir ajustando el programa. Primeramente tenemos la participación del doctor Federico Pujol sobre el análisis y propuestas de reducción de costos de construcción y operación de la vivienda intraurbana para clima cálido seco. Él viene de la Universidad Autónoma de Baja California. El doctor Federico Pujol nació en Honduras, pero es más mexicano que nada. Obtuvo la maestría aquí en la UNAM y el doctorado también aquí en energía y actualmente es profesor investigador en la UABC, además de haber hecho y publicado varios proyectos y dirigido varias tesis. Por favor, doctor Federico, adelante. Nos apoyan por aquí con la computadora. Bueno, antes que nada también nos gustaría presentarlo a usted. Por favor. Bueno, él va a ser nuestro moderador de esta mesa. Él es el doctor Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro, quien nos va a hacer… perdón, ese fue el anterior. Perdón. El doctor Morillón Gálvez, una disculpa. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad de Guadalajara, es maestro en diseño bioclimático, doctor en ingeniería aquí por la UNAM, fue subdirector y director, así como asesor en la Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, director del Programa Universitario de Energía de la UNAM, presidente de la Asociación Nacional de Energía Solar, asesor en el Programa de Vivienda Sustentable de la Comisión Nacional de Vivienda, representante de México en la Red Iberoamericana de Diseño Bioclimático y Energías Renovables del CITE de España, así como miembro del Grupo Consultivo en Edificación Sustentable y del Renewable Energy Expert Committee de la Comisión de Cooperación Ambiental para América del Norte, además de académico titular de la Academia Mexicana de Ingeniería e investigador titular en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Sus proyectos han recibido varios reconocimientos de alto renombre internacional y nacionales. Actualmente es miembro del Comité de Normas para Equipos y Sistemas Solares en Normex, es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Energía, de Ciencia y Tecnología, CONACYT, miembro del Comité de Infraestructura Sustentable del Colegio de Ingenieros Civiles de México, así como presidente de la Comisión de Especialidad en Ingeniería Municipal y Urbanística de la Academia Mexicana de Ingeniería. Es coordinador de Mecánica y Energía en el Instituto de Ingeniería de la UNAM, entre otras actividades. Y él va a ser el modelador de nuestra segunda mesa con el título de Diseño Bioclimático y Eficiencia en Energía. Muchas gracias. Y ahora sí cedemos la palabra al doctor Federico Pujol. Sí, buenos días. Este es el tema, se trata de reducir costos de construcción y operación de la vivienda para clima cálido seco. Muy bien. Entonces, pues se busca optimizar los recursos utilizados en la construcción con el objeto de que el producto sea pues una vivienda que sea aceptada por el usuario y que sea confortable y que consuma poca energía para climatizarla. Bien, para hacer este estudio se hizo una investigación de campo
en la cual se buscaba encontrar qué tanto debía de mejorarse la vivienda actual para lograr una buena aceptación y que el costo fuera más favorable para el usuario, fuera una vivienda que se construyera a bajo costo. Partiendo de esa investigación de los resultados, el siguiente tema fue realizar una simulación térmica para determinar el costo de operación que tendría esa vivienda y qué niveles de confort se obtendrían. Y de esta manera analizar los costos y beneficios que involucra el utilizar diferentes diseños, diferentes materiales. Algunos de los resultados de este estudio de campo para ver qué tanto podemos partir de los prototipos de las viviendas actuales arrojan diferentes grados de aceptación. Se tomaron en consideración 3 colonias. Advertimos que la colonia con mayores espacios tiene mejor aceptación. Y también en este estudio determinamos las temperaturas de confort a las que pueden encontrarse, bueno, las temperaturas a las que pueden encontrar confort los usuarios de la vivienda. Encontramos, bueno, que normalmente temperaturas en la temporada extrema, un buen número de los usuarios estarían en condiciones de comodidad a temperaturas alrededor de 30 grados. Bueno, eso lo tomamos como referencia para evaluar cómo se van a comportar las viviendas en condiciones de ventilación natural. Tenemos algunos resultados de la segunda etapa, que serían las temperaturas que se alcanzan en el interior de la vivienda. Este material, uno de los materiales utilizados o evaluados fue el panel W. Comparando esta vivienda a base de panel W con una vivienda a base de block, que son las viviendas más comunes, encontramos que el comportamiento en condiciones de ventilación natural es muy similar, ligeramente mejor en el caso del panel W, y que también se permite, se logra un ahorro de 12% en climatización y un ahorro en costos de construcción de alrededor del 7%. Los siguientes análisis que estaremos haciendo pues involucran otros materiales que estaremos probando. Hemos probado losas de diferente composición, losa nervada, losa de concreto y muros de diferente composición, muros de block a los que les añade capa de aislante. En la imagen de la derecha no se alcanza a ver, pero tenemos algunos resultados. Por ejemplo, en estas simulaciones donde se consideró que todas las casas tienen recubrimiento de baja absortancia, pues en este caso las temperaturas menores corresponden a aquellas casas donde se aislaron los muros, incluso mejor comportamiento que aquellas donde se aisló la losa. Y también tenemos ahorros determinados en el caso de climatizar esta vivienda de 30% con respecto al caso base de vivienda de block, techo de concreto, y 17% si se le ponen vidrios dobles, 15% si nada más se le pone la losa aligerada.
Entonces, estos son algunos resultados típicos de los que vamos a estar esperando obtener para que nos lleven a un manual de diseño, a un catálogo de materiales en donde se asocien el uso de estos materiales con costos de construcción y ahorro energético. Sería todo. Gracias, doctor Federico. Yo creo que vamos a poner un poquito de desorden y si alguien quiere pasar allá y apuntar para que lo puedan seguir aquí en el auditorio, adelante, y luego en cuanto los presente pasan y pueden señalar en la gráfica lo que quieren resaltar. Continuamos con la siguiente presentación y toca al doctor José Antonio Domínguez Lepe presentarnos el tema de sistema de cubierta durable y sustentable para vivienda de autoconstrucción. El doctor es ingeniero civil egresado del Instituto Tecnológico de Chetumal, maestro en Ingeniería Construcción por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán. Obtuvo el grado de doctor en Ciencias en la Facultad de Ingeniería del Instituto Politécnico. Actualmente es profesor investigador en Tecnológico de Chetumal. Varios trabajos en revistas prestigiadas y congresos reflejan su labor. Adelante, doctor. Pues nuevamente agradecer a la CONAVI y CONACYT por la invitación y a los asistentes, profesores, estudiantes que nos escuchan. Para no dilatar más, empiezo. Lo bueno que yo soy el que va a controlar aquí las diapositivas. Bueno, el proyecto se focalizó más en una parte sustancial de la vivienda, que es la cubierta. Porque no quiero repetir todos los ya muy dicho y claramente expresado acerca de la necesidad de vivienda en todo el país. Pero este déficit de vivienda es más difícil de combatir en las zonas rurales por la dificultad de llevar los materiales, la supervisión y toda la logística que esto implica. Entonces pensamos que una alternativa viable para combatir este déficit es la autoconstrucción. Pero existen pocos sistemas y materiales alternativos que la faciliten. Entonces, bueno, esta carencia, analizamos que esta carencia se acentúa en las cubiertas. ¿Por qué en las cubiertas? Porque estas exigen un sistema constructivo singular, diferente al de los muros, al estar sometidas a solicitudes de flexión, contracción y cargas térmicas más complejas que en el caso de los muros. Por esto, de ahí que nos focalizamos a la cubierta. Estas condiciones teóricas se ven agravadas cuando además la cubierta se ve afectada por factores externos, como son los fenómenos naturales, que en nuestra zona, en Quintana Roo, tenemos la afluencia siempre amenazados por los huracanes y una humedad relativa alrededor del 85%, casi todo el año. Entonces, en estos casos, la cubierta juega un papel especial, de especial importancia para prevenir los desastres y asegurar el buen comportamiento de la vivienda. Eso fue lo que dio pie al proyecto. Entonces, buscando la participación de los beneficiarios, empezamos a idear la manera de tener alguna alternativa constructiva que redujera los costos y que diera cierto confort térmico a los habitantes. Decidimos utilizar, además de los materiales alternativos, algunos materiales de desecho. Empezamos a experimentar con varios de ellos y definitivamente encontramos que el PET, por su abundancia y por sus características térmicas, era el material que mejor podríamos utilizar. Procedimos a diferentes ensayos y error para hacer nuestra pieza lo mejor posible, hacer con ensayo y error de diferentes moldes y diseños de la forma del material o de la cubierta que queríamos. Logramos esto, me parece que hay no coincide uno con otro, pero bueno, logramos esto con un material que vamos a ver a continuación, que compite con la bovedía tradicional. Para
poder, hicimos la caracterización físico-mecánica desde luego y algo de la parte térmica que todavía está en desarrollo. Para probar además, porque no solo era, como alguien preguntó, dejarlo en el laboratorio, sí construimos un módulo de vivienda con un claro de 6 metros cuadrados. Sé que para una vivienda, aquí una sola habitación es mucho, pero para la vivienda rural a veces, a través de una subdivisión interna, esa superficie es suficiente o es de gran ayuda para esa zona. Por eso se optó por ese claro de 6 por 6 metros cuadrados, 36 metros cuadrados. Bueno, procedimos a la evaluación de la propuesta y como resultado principal se logró el diseño, fabricación y aplicación de un material alternativo para cubierta que no se encontraba en el estado de la técnica, al que llamamos BOVEPET. Es un sustituto, como decía, de la bovedilla tradicional y que en su interior contiene 4 botellas de PET postconsumo con un arreglo creativo. Allí en la imagen de la derecha, en la parte de arriba, quisimos poner el diseño del molde. Después en la imagen del medio está el proceso de fabricación de la pieza, que es muy fácil de fabricar. Y al final, en la parte de abajo, está la pieza terminada. Es finalmente una especie de bovedilla que en cada lado, en lugar de la ceja tradicional de la bovedilla, salen 2 boquillas de las botellas de PET. Claro, había varias preocupaciones al respecto en la parte mecánica, sobre todo. Hicimos las pruebas que corresponden a esa parte y las comparamos con las bovedillas tradicionales fabricadas en la zona. Bueno, ni yo lo alcanzo a leer bien, pero bueno, estudiamos la absorción, estudiamos también el peso por metro cuadrado de cubierta y resultaron un 8.57% más ligeras por metro cuadrado, no por pieza, porque era injusto medirlo por pieza, obviamente porque nuestra pieza es más pequeña, pero como pueden, ahí no se ven las dimensiones, ¿verdad? Entonces, pero lo comparamos por metro cuadrado y resultó un 8.57% más ligera nuestra cubierta. También en cuanto a absorción resultó menos absorbente de un 6.14% y ¿qué más les puedo decir? La resistencia al cortante de las cejas, pueden verlo en la penúltima columna, resultó pues bastante bien. Tenemos por ahí 864 kilogramos de resistencia al cortante de la BOVEPET y los que siguen abajo son 3 fábricas diferentes. Una sí nos ganó, la de la última línea, pero estamos bastante bien, o sea, ya no se corre el peligro del tradicional, que no camines encima de las calles, porque te puedes tener un accidente, se desfonda y demás. Puedes correr encima de las BOVEPET antes del colado de la campa de compresión y no pasa nada en cuanto a su resistencia, porque acuérdense que la boquilla de las botellas, el cuerpo de una botella de PET es muy frágil, pero no sucede lo mismo con la boquilla. Entonces es la única que dejamos expuesta y además le ponemos la tapa para garantizar el contenido de aire y que además no tuviéramos, no sé, insectos, líquidos indeseables durante la fabricación. Finalmente, en la parte de arriba a la derecha, pueden ver que el sistema es muy parecido al tradicional. No quisimos cambiarlo abruptamente para tener una aceptación cultural para la hora de hacer la transferencia de la tecnología, no hacer un cambio abrupto, porque después nos topamos con que la gente beneficiaria no quiere aceptar el producto, el sistema. Entonces es ahí un híbrido entre lo tradicional y un nuevo material creativo. Bueno, básicamente es lo que les quería externar. No sé si alguna, bueno, al final las preguntas, ¿verdad? Sí, gracias, doctor gracias. Domínguez, y te agradecemos. Continuamos con la doctora Ramón Alicia, ella viene de la UABC, y el doctor Óscar Reséndiz Pacheco de la UABCS, con el tema confort térmico, ahorro de energía en la vivienda económica en México, por región.
cálido, seco y húmedo. La doctora Ramón Alicia obtuvo su grado aquí en Arquitectura de la UNAM, es profesora desde hace muchos años en la UABC, además de coordinadora del posgrado en Arquitectura y también de investigación de la facultad, y en su rato libre se pone a escribir libros, artículos y asiste a congresos. Bienvenida, doctora, por favor. Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé ni qué hora es. ¿Sí? El proyecto que desarrollamos se llama Confort térmico y ahorro de energía en la vivienda económica de México, en regiones de clima cálido, seco y húmedo. Fue un proyecto de hace algunos años. Y el proyecto en sí mismo tuvo cuando nosotros solicitamos participar en la convocatoria, hicimos un planteamiento que consideraba 5 productos, ¿sí? Que iba desde una parte teórica del proyecto en cuanto a conocer la vivienda económica. En ese tiempo la convocatoria buscaba saber qué estaba pasando con un programa nacional de vivienda económica que se desarrolló en el país y que fue una forma de buscar disminuir el déficit de vivienda, construyendo modelos de vivienda para personas de bajos ingresos, que en ese tiempo estábamos hablando de 3.9 veces el salario mínimo. Entonces, el proyecto, como era un proyecto nacional, se construyeron casas ahora sí que en varias ciudades, y pasaba algo que se ha comentado, de que muchas veces es el mismo modelo, porque es el mismo constructor, y si va a ser casa en Mexicali y va a ser en Culiacán, pues va y las construye, ¿no? Pero no necesariamente estaba tomando en cuenta el contexto. Entonces, nosotros cuando empezamos a trabajar en este proyecto, nos dimos a la tarea de organizarnos con las personas de cada lugar, que eran los que saben mejor su realidad. Entonces, fue un trabajo que lo desarrollamos de forma interinstitucional. Fueron 7 universidades en una primera etapa del proyecto. Cada universidad pertenecía a una ciudad, ya sea de clima cálido, seco o húmedo. Entonces estaba la de Baja California Sur, la Universidad de Sonora, la Universidad de Colima, la UAS, la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, cuando empezamos el proyecto, la primera tarea a la que nos dimos a trabajar fue, bueno, vamos a conocer cómo es esa vivienda económica en las distintas zonas del país, para lo cual se realizó un trabajo de campo con encuestas, donde por una parte buscamos a lo mejor lo más sencillo, que era conocer las características físicas de la vivienda, pero por otra parte saber qué estaba pasando con el usuario que estaba habitando ya esa vivienda, qué modificaciones le había hecho, si la había dejado igual, cómo era su percepción respecto al confort, cómo era su percepción con respecto al tamaño de la vivienda. Entonces pudimos detectar en las distintas zonas en que trabajamos una caracterización del usuario y de la vivienda que existía. Posteriormente, cada ciudad identificó los prototipos que más se repetían, pudiéramos decir prototipo representativo, y ese se procedió a una evaluación térmica, ¿sí? Con el programa Transis, con eso se realizó la evaluación. Posteriormente, de hecho, ahí pudimos detectar que había prototipos mejores y peores en términos de comportamiento térmico y energético, aunque estábamos hablando de viviendas que andaban entre 32, 38 metros cuadrados. Aquí tuvimos la oportunidad de lo que se llama ahí producto 3, que fue conocer ya de una forma, digamos, más objetiva la percepción de confort que estaba teniendo el usuario. Basado en la norma ISO 10.551, pudimos establecer un cuestionario y aquí un breve paréntesis, es decir que aquí nosotros aprovechamos las potencialidades que tenía cada universidad, ¿sí? Y en el caso de esta parte de confort fue la Universidad de Colima la que estuvo al frente. Entonces se diseñó un cuestionario que fue el mismo que aplicamos en las distintas instituciones y lo contrastamos con mediciones que estuvimos haciendo en el lugar para poder saber si el muy confortable o poco confortable, a qué condiciones de temperatura o de humedad estaba respondiendo.
Con los productos 1, 2 y 3 pasamos a una etapa de diseño de prototipos acordes a las distintas condicionantes económicas, culturales, climáticas del país y hacer una serie de recomendaciones. El proyecto ahí terminaba, pero tuvimos la fortuna, por decirlo así, que nos quedó un remanente ahí en el proyecto y solicitamos una autorización para continuar con una etapa que ya no era del proyecto en sí, sino que dijimos, los modelos que en teoría nos habían quedado en términos de simulación con mejores condiciones, bueno, ahora vamos a construirlos, vamos a ver qué está pasando en la realidad con esos modelos, y allí entramos a una parte muy importante que fue la vinculación. Nos permitió que la investigación pasarla a otra instancia, que fue la negociación con desarrolladores de vivienda, con institutos de vivienda, con los gremios profesionales. Entonces ya el trabajo muchas veces teórico que tenemos en las universidades lo pudimos llevar a la práctica. ¿Sí? Entonces en esa segunda etapa del proyecto se construyeron los modelos bioclimáticos que se habían diseñado en la primera parte del proyecto, con algunas modificaciones porque aquí ya teníamos un lote definido, una orientación definida, que cuando estaba en teoría, bueno, hicimos nosotros unos ajustes a la hora de la práctica. Lo que se alcanza a ver ahí, la vivienda que está en la parte superior es la vivienda de Mexicali, es el prototipo bioclimático, y allí pudiera decir que lo principal fue que nosotros retomamos la forma tradicional en que se construyen los techos allá, pero con una reinterpretación. Sí, la vivienda económica se construye con techos de vigueta y bovedilla, la vivienda tradicional se había construido con techos de madera y aquí buscamos ese concepto, ponerlo en este tipo de vivienda. De un lado, la que se ve con un poco de color crema, es la vivienda que se construyó en Hermosillo, Sonora, y el otro prototipo es el que se construyó en La Paz, en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Y aquí en sí, en todos los modelos, ¿qué buscamos nosotros? Por un lado, que pudiéramos hacer, que se pudiera construir en serie. Por otra parte, que se percibiera más grande, digamos metros cúbicos, que tuviera técnicas de ahorro de energía. A fin de cuentas les diré que no descubrimos el hilo negro, pero hicimos un mejor uso de los sistemas constructivos y del diseño del espacio para este prototipo de viviendas. ¿La que sí? Aquí la que se observan en la parte superior es el prototipo de vivienda que se construyó en la Universidad de Colima, en la ciudad de Villa de Álvarez, y de un lado está el interior, y ahí podemos ver algo que a lo mejor no es común, tiene algunas aberturas en los muros, pero que está permitiendo la ventilación de la vivienda y que le está dando una percepción al espacio distinta. Cuando uno está allá en las viviendas, te das cuenta de que se perciben de una forma diferente a como está construida a lo mejor una vivienda común. La parte inferior es la vivienda de la Universidad de Yucatán, de la Autónoma de Yucatán, que está construida en Mérida, y a un lado está una foto del interior, donde también se ve una gran calidad del espacio y con el manejo de la iluminación, de la ventilación, de los sistemas constructivos. Pudiéramos decir que como estábamos en zonas de clima cálido, una de las principales estrategias de alguna manera fue buscar sombrear y manejamos resistencia térmica en algunos de los casos. Manejamos, yo creo que la estrategia más barata, el color, que también nos ayudó a la reducción de temperaturas. Y posteriormente, bueno, en varias se está utilizando el diseño de las ventanas con la intención del manejo de la iluminación y de la ventilación. ¿La que sigue? ¿Sí? Aquí hay algunos datos que apenas alcanzan a ver, que vienen algunos monitoreos. Aquí está ahorita el de Baja California y el de Colima, donde aquí nosotros lo que buscamos de alguna manera ver, bueno, qué estaba pasando ahora ya en nuestros modelos construidos bajo las condiciones reales en que se están dando las distintas ciudades. En general les pudiera decir que encontramos menores temperaturas, los rangos de confort se ampliaron. De hecho, cuando nosotros hicimos el trabajo de confort, los rangos de confort para las personas que viven en estas viviendas nos daban muy arriba. Entonces, cuando uno decía como que 38, el rango máximo de confort,
pero para las personas que están viviendo en estas viviendas, ahora sí valga la redundancia, en estas viviendas, comparar a tener 45, si ya estás a 38 ya lo percibes mejor. Aquí el maestro Óscar Reséndiz nos va a hablar de la experiencia que fue para ellos en la Universidad Autónoma de Baja California Sur trabajar en este proyecto, ya que entonces teníamos un responsable en cada ciudad y nos organizábamos ahora sí que de forma colectiva para establecer las condiciones con las que íbamos a trabajar. Muchas gracias, doctora. Si me permite, doctor José, para poner los modelos, por favor. Esa es la tercera. La anterior. Ahí está bien. Sí, es la de la esquina inferior derecha, es de la universidad. En el caso de nosotros retomamos mucho de la arquitectura vernácula de Baja California Sur y dividimos la casa en dos zonas. Este modelo tiene orientación sur y la dividimos en la parte castigada, en este caso que es la del poniente, donde se ve la parte del ladrillo, y la parte del oriente, donde están las casas habitaciones. Bueno, no presentamos un modelo donde está la distribución interna. ¿Y cuál fue la estrategia? Pues bueno, en el caso del lado izquierdo del poniente pusimos muros masivos, retomando que antiguamente las casas que se tenían eran de adobe, medían alrededor de 5 metros de altura. Entonces lo que hicimos nosotros, retomar una altura y de esa parte vernácula de 3 metros como máximo y la bajamos a 2,70 con una pendiente. Ese muro protector que tenemos, si se alcanzan a ver unos nichos, y como tenemos la orientación al sur, la investigación nos permitió conocer que los vientos dominantes en el verano son de sur a norte, entonces inducimos a través de esos nichos el viento, se enfría a través de ese muro y no nos permite también la imagen bien, pero tenemos de ese lado la cocina con una ventana, la cual nos permite mantener ventilado. Tenemos algunos protectores solares como algunas pérgolas, ventanas remetidas, que también es una de las características de la arquitectura vernácula. El arco, porque es característica de la casa de estudios de nosotros, y para no romper con armonía, pues la hicimos un arco ahí y la ventana remetida. Tenemos bitácoras en el que a través de la época del año, de invierno, entra directamente la luz solar, y conforme se está acercando el verano está sombreado y entra la luz difusa. En la parte norte se tiene unas ventilas en la parte superior, la cual nos permite tener el efecto chimenea para tratar de eliminar todo el aire. Tenemos un domo que nos permite tener iluminado, y además ese mismo domo también nos permite el efecto chimenea y eliminar el flujo de aire caliente. Y pues este efecto chimenea es de que el aire frío es más pesado y empuja al aire caliente, que es menos denso, hacia la parte superior. ¿Cuál fue el resultado de nosotros? Pues de que son 6 grados centígrados comparados con la parte exterior. Fueron de 46 metros cuadrados, aunque se nos había pedido que eran 40 como máximo para la vivienda económica, y comparándolo con las viviendas construidas de vivienda económica, que eran de 27 metros cuadrados y losa maciza, pues comparándolo nosotros tenemos un sustancial ahorro de energía si hacemos la integración de ese área bajo la curva. Y nuestra experiencia es esa, que pues no nada más es entregar casas dignas de 27 metros cuadrados, sino podemos ofrecer algo mejor, en el cual se pueda enamorar a la gente y que sea funcional, y que sea económica. Gracias. Muchas gracias, doctora Ramón Alicia y maestro Reséndiz. Y para concluir la primera etapa de esta mesa, le damos la palabra a la doctora Ana Borbón. Hace un momento la presentaron, resumo: ingeniera civil de la Unison, maestría y doctorado en la UABC, y además de muy chambeadora en varios proyectos. De cariño es Anita. Gracias. Bueno, aquí estamos de nuevo.
Este proyecto sí está completamente terminado, entregado, y tiene algunos productos que vamos a ver ahora. El proyecto era, porque ya concluyó, desarrollar una metodología para evaluar la eficiencia energética y desempeño térmico en viviendas. Aquí, más que desarrollar la metodología, porque íbamos a aplicar resultados obtenidos en este proyecto para poder revisar el cumplimiento de las normas, más que esto era que nosotros necesitábamos diseñar y construir equipos o máquinas para poder medir las propiedades térmicas de sistemas constructivos. Dado que cuando nosotros entramos al mundo de la simulación, pues hay que ponerle datos al simulador. Y normalmente son datos pues, que están en la bibliografía, que están en otros papers, o que vienen incluso importados del extranjero, ¿no? Entonces, nosotros veíamos la necesidad de medir nuestros propios materiales y nuestros propios sistemas constructivos. No hay mucho en México cómo medir. Y uno de nuestros retos era medir muros a escala real, es decir, muros que pudieran dar la altura de una vivienda desde lo que es la cadena de desplante hasta el cerramiento. Incluso esos muros podrían ser de diferentes configuraciones para poder medir muros huecos, muros multiperforados, etcétera, ¿no? Entonces, la idea aquí era desarrollar máquinas, porque esos son máquinas que pudieran medirnos las características térmicas de sistemas constructivos. Ese modelo que se ve ahí en la fotografía, pues es el prototipo que ya se concluyó. Malamente no traje la foto del aparato. Esta es la foto del resultado del modelado en SolidWorks. Debí haber traído la foto del aparato, pero bueno, se me pasó, se las debo, ¿no? Este aparato se construyó. Así, en términos generales, ¿en qué consiste? Pues consiste en un gabinete donde yo puedo introducir muros a escala real. Ahí se ve un muro que puede llegar a tener 1,20 de base por 2 metros de altura, en donde con un sistema de dollies o carritos transportadores nosotros fabricamos el muro, que lleva bastante tiempo porque hay que esperar a que se seque y una serie de cuestionamientos de la construcción. Una vez listo, este muro se introduce en este gabinete de medición. Este gabinete de medición trabajó con el concepto de placa caliente. ¿Sí? Es decir, una vez teniendo el muro dentro, nosotros calentamos una placa, enfriamos otra, esperamos que el sistema se estabilice y podemos empezar a medir. El sistema se construyó, se probó. Ahorita más adelante voy a dar algunos resultados y logramos validar los resultados con un medidor de conductividad térmica que se compró también para este proyecto. Ese medidor para muestras pequeñas sí trabaja bajo normas ISO, completamente calibrado. Pudimos demostrar que nuestras mediciones eran buenas. Ese es el que nosotros llamamos TR01. Aquí me gustaría mencionar algo importante. El proyecto nosotros no prometimos la patente, es decir, no nos comprometimos con la patente. Sin embargo, una vez terminado el proyecto, en 2014, nosotros metimos la solicitud de patente. En el informe del proyecto pudimos informar que estaba la solicitud de patente, más la obtención lleva tiempo, son procesos largos. Y bueno, el proyecto se terminó nada más mostrando que la solicitud se metió al INPI, al Instituto Mexicano de la Protección Industrial. Y bueno, la patente ya fue otorgada, ¿no? Hace como un mes nos otorgaron la patente de este equipo. Duró mucho menos de lo que nos esperábamos. Nosotros esperábamos que iban a pasar unos 5 años para poder otorgarlo y fueron 2 años y medio, ¿no? Tal vez por la rareza de la cosa esa, pues que no hubo mucho con qué comparar y se otorgó la patente. Entonces ahorita tenemos un producto importante en un proyecto financiado por CONACYT y CONAVI, que es una patente, ¿no? Que nos sentimos muy orgullosos de eso. La patente la tramitamos por medio de la Universidad de Sonora, que tiene la universidad una oficina de transferencia de tecnología. Nos ayudaron muchísimo, nos apoyaron muchísimo, ellos hicieron toda la cuestión legal y la patente ahorita está a nombre de la Universidad de Sonora. ¿Qué somos nosotros? Tal vez no seamos los dueños de la patente porque está a nombre de la institución, pero somos inventores, ¿no? Y en este logro estamos 2 investigadores que están dentro del proyecto y un estudiante de licenciatura, que fue el que participó en parte del diseño porque es un diseño mecatrónico, ¿no? Entonces, pues ese es un logro que sí es importante destacar. Pero bueno, ese era uno que nos aceptaba muestras a escala real. El asunto de la escala real es porque el hueco de los sistemas constructivos tiene comportamientos distintos y nosotros los medimos en alturas distintas. O sea, la relación de aspecto de los huecos, en el caso de los bloques, se comporta diferente. Entonces nosotros quisimos acceder a un equipo que nos pudiera medir un desarrollo real de lo que es el cañón de aire en los bloques, ¿no?
y en este caso también pudiera ser cualquier otro material multiperforado, ¿no? Entonces esa es la razón del tamaño del aparato, ¿no? Había otro, de hecho hay otro, fueron 2 productos que se entregaron en este proyecto. Este es uno similar, trabaja con la misma, basado en la misma norma, que es ACTMC 177, pero este es para elementos más pequeños. Este es de 60 por 60 y esa es la razón por la que estamos nosotros fabricando nuestros prototipos del proyecto actual de 60 por 60, porque ahí es donde los vamos a medir, ¿no? ya como sistemas constructivos. El funcionamiento es parecido, la única diferencia aquí es que hay doble muestra y en el otro sí era una muestra, ¿no? Entonces ese es el otro prototipo que se diseñó. A uno le llamamos TR01 y a uno le llamamos TR02. Había un TR00, pero lo destruimos. Lo destruimos porque el TR00 lo destruimos porque era completamente manual. Es decir, yo hacía un muro, lo instrumentaba y para poder hacer otro lo tenía que derribar y luego construí otro muro. Entonces, el aparato este del muro grande es semiautomático, es decir, puedo yo cambiar muestras sin necesidad de desbaratar todo el aparato, ¿no? Entonces, está el precursor, que es el 00, luego está el 01 y luego está el 02 para muestras más pequeñas, ¿no? Incluso me gustaría comentarles a ustedes una anécdota así rápido, porque se nos hace muy curioso. Cuando nosotros hicimos el primero, el 00, publicamos. Entonces, cuando pedimos la patente del segundo, nos dijeron que no nos podían dar la patente porque ya había X persona que había publicado uno igual y éramos nosotros. Entonces, lo que hicimos fue que nos dijeron, bueno, si quieren la patente, defiéndanse contra su propio prototipo. Entonces, tuvimos que demostrar que eran diferentes, y vaya que eran diferentes. Aquel estaba muy feo, y tan feo que lo destruimos, ¿no? Entonces, hubo necesidad de defendernos pues contra nosotros mismos y decir que este tenía bueno, pues mucha tecnología gracias al apoyo que teníamos. El primero era un proyecto doctoral sin apoyo y bueno, lo hicimos como pudimos, ¿no? Pero los apoyos económicos para poder desarrollar tecnología pues son muy importantes y ahí está el equipo ya patentado. Bien, entonces bueno, aquí nada más les muestro ese aparatito que está por ahí, el medidor de conductividad térmica. Ese es un equipo que nosotros adquirimos en este proyecto. Este es un equipo especializado que nos ha permitido validar las mediciones con los aparatos de creación propia. Por ahí hay unas resultados que no se alcanzan a ver, la diapositiva es muy pequeña, pero si ustedes observan ahí la gráfica de la fotografía de la izquierda, esos son resultados ya de nuestros equipos, ¿no? Ahí se están reflejando las temperaturas de un lado y del otro lado del muro, de la parte caliente y de la parte fría. Se ve ahí cómo se logra la estabilidad de la medición para lograr hacer cálculos y poder determinar resistencia térmica y poder calcular conductividad térmica. No importa que sea hueco, no importa, de lo que sea el muro. Puede ser un muro de paja, puede ser un muro de lo que sea, nomás que sea vertical y que cumpla con las dimensiones. Entonces, esos equipos nos permitieron validar nuestros resultados, claro, también comparando con lo que está en la bibliografía, con lo que está en las normas, y pues definitivamente sí tenemos una cercanía muy grande con los resultados ya previamente establecidos. Ya para terminar, nada más aquí me gustaría mencionar que este tipo de proyectos requieren continuarse. Es decir, uno de los productos que nosotros estábamos ofreciendo al término del proyecto era una estación de trabajo. Entonces, la estación de trabajo está ahí con una serie de equipos, hay equipos menores también que no muestro aquí por falta de tiempo, pero tenemos toda una estación de trabajo para medir propiedades térmicas de sistemas constructivos a escala real. Hoy por hoy se han acercado a nosotros desarrolladores, productores de materiales a querer medir sus sistemas y sus materiales. Nosotros hemos medido, ellos quedan conformes con los resultados, pero requerimos certificar ese laboratorio. Y pensamos que este puede ser un inicio para poder iniciar otro proyecto donde certifiquemos para que el constructor o el productor de materiales pueda salir con su producto certificado y pueda pues, ser apoyado en subsidios para vivienda, etc. Muchas gracias. Gracias, Anita. Y para concluir esta mesa, abrimos para unas cuantas preguntas por motivo del tiempo. Adelante, licenciado.
Sí, de hecho, creo que lo dije muy rápido, sí logramos construir un módulo de vivienda de 6 por 6 metros cuadrados, 6 por 6 metros, 36 metros cuadrados, perdón, en el cual aplicamos, pero previamente también verificamos una palabra que está en debate, pero la constructabilidad, la facilidad o no primero de la fabricación de la pieza, que el beneficiario pueda fabricarla sin dificultad, en todo caso, o industrializarla para hacerlo masivo. Y después medimos como no tiene los hoyos, fue el detalle que nos criticaba, porque entrevistamos a todo el mundo, ¿no? Entre ellos hasta el albañil, y le preguntamos, oye, ¿qué tan fácil tú colocas la pieza? Porque fíjate que la tienes que cargar. Y nos decían, no pesa mucho, pero no tiene, por ejemplo, con la bovedía yo le meto la mano y la agarro, ¿no? Y la levanto. Entonces le acabamos poniendo unas muescas que facilitan el manejo. En cuanto a todo lo demás, funciona perfectamente. Ahí está el módulo de vivienda. Le hemos hecho los estudios térmicos de manera con termopares y también con algunos estudios indirectos, donde aislamos el área y lo contrastamos contra la cubierta tradicional. No sufre ningún agrietamiento, ningún asentamiento por la parte mecánica, y pues es cuestión de difundirlo como ahora yo creo que es uno de los objetivos de este foro, para que se pudiera hacer engancharnos con, por ejemplo, ¿cuál sería para nosotros lo ideal? Las entidades que dan apoyo a la vivienda urbana quisieran, continuar dando a nivel material, a nivel agregado, cemento y demás, material, que nosotros como instituciones de educación, a través de estudiantes avanzados de ingeniería civil y arquitectura, diéramos el seguimiento y asesoría a esas familias, y que la participación del beneficiario también, para poder hacer en este caso, una cubierta digna, ya sea de la manera con muros tradicionales o con otra alternativa, como aquí hay muchos, podemos conjugar varias ideas que aquí han habido. Gracias, doctor. Continuamos con la pregunta del doctor aquí de Chiapas. Sí, es un molde que primero le ponemos una capa inicial, aproximadamente 1 pulgada, después le colocamos 4 botellas de PET de 1 litro y lo terminamos de rellenar de microconcreto, o sea, sin agregado grueso, como el tradicional de que se hacen los bloques y las bovedillas. Y entonces nos quedan esos espacios que nos generan aire incluido, que aligera la bovedilla y nos proporciona aislante térmico también. No hemos hecho la parte de la sabrita, entonces sí nos lo habían propuesto antes, no lo hemos hecho. Sí abona a la limpieza de las ciudades, toda la parte ecológica, y además también a la parte de aislante térmico. ¿Alguna otra pregunta para terminar esta parte, por favor? En una primera instancia, el costo nos salió a nosotros como alrededor de un 10% más alto que lo que saldría una vivienda común, ¿sí? Pero a fin de cuentas ese 10% más alto se recuperas la inversión por el ahorro que estás teniendo. Entonces, un detalle que nosotros vimos, por ejemplo, en el techo de madera, no es la forma normal en que un constructor hace vivienda de ese tipo.
Entonces ahí nosotros llevaríamos un proceso de, ahora sí, podría decir de enseñanza, pero a fin de cuentas es de acostumbrar al constructor a que pueda hacer las cosas de una forma diferente. Aquí también tuvimos un problema porque estamos construyendo una sola vivienda, ¿sí? Pero ya pensar en masificación, sí tendríamos que hacer un estudio más profundo, ¿verdad? Pero nosotros lo que vimos es que en teoría, pues el costo más alto que nos dio, sí nos salía razonablemente mejor, en términos de confort y en términos de consumo de energía. Te diré que le pusimos un poquito más de cosas a las viviendas. Algunas tenían sistemas fotovoltaicos integrados, ¿sí? Sistemas de tratamiento de aguas. Entonces, esas situaciones ya implican una mayor inversión. Tenemos nosotros una construida en Mexicali, otra vivienda, que está con el sistema de concreto celular. Entonces, la idea es de poder buscar cómo masificar la vivienda con esos sistemas. Yo pienso que algo que nos falta a nosotros es poder lograr que tengamos un constructor que haga un fraccionamiento o que haga al menos una manzana, ¿no? Con alguno de los prototipos. Porque ya cuando entras al prototipo, cualquiera de los que fueron diseñados, los percibes de una forma, vamos a decir, agradable, más frescos, ¿sí? Y como dije, no es nada del otro mundo, pero es un uso adecuado de la luz, del material, de la orientación, de que si le vas a poner un volado, pues que el volado esté donde deba de estar, con la longitud que permita sombrear, lugares para extraer el aire caliente. Entonces yo creo que sí nos falta esa parte todavía de que podamos tener ese impacto en cuanto a la reproducción de la vivienda, ¿sí? Y ahorita lo que queremos, ya tenemos los casos, ¿no? Ya tenemos las viviendas construidas con el equipo, queremos hacer otras pruebas ya fuera de proyecto, donde poder hacer algunas modificaciones, algún control, y en algunas de ellas ya están habitadas y ver qué pasa con el comportamiento del usuario, ¿no? Que cuando fueron monitoreadas, pues eran casas deshabitadas. Sí, en términos de costos es algo en el que se tiene que trabajar. En el caso de Baja California Sur es una zona que está aislada. No tenemos interconexión a la red eléctrica del país, tanto Baja California Norte como nosotros. Todos los materiales son importados del interior de la República, eso eleva los costos en el caso de Baja California Sur. Entonces, en términos de esos, nosotros sí podríamos decir que en términos de ahorro, nosotros tenemos ventilación natural en el que podemos bajar 6 grados centígrados y obviamente en términos de confort térmico de la gente nativa o que tiene alrededor de 10 años hacia arriba viviendo, podría ser totalmente satisfactoria con un ventilador mantenerse en confort térmico, ¿no? Prácticamente. Nos disculpamos por limitar las preguntas, pero van a estar aquí durante todo el día los ponentes. Con objeto les van a indicar alguna mecánica más integradora para continuar con las mesas, pero nosotros por lo pronto cerramos esta mesa agradeciendo a los panelistas, a todos ustedes por su presencia y teniendo un gran reconocimiento por parte de CONACYT que entrega la maestra Calleja. Muchas gracias, doctor Morillón, por moderar esta mesa. Ahorita vamos a entregar unos reconocimientos al doctor Federico Tarciso Puyol Galván, al doctor José Antonio Domínguez Lepe, a la doctora Ramona Alicia Romero Moreno, a la doctora Ana Cecilia Borbón Almada, así como al maestro Óscar Reséndiz Pacheco.
y a nuestro moderador de la mesa, el doctor David Morillón Gálvez.